A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Personas en Crisis. Hoy martes, como siempre, acompañándoles por este lado, Rosemary Hernández y Felipe Rangel. Hoy vamos a estar conversando con ustedes sobre los tipos de inteligencia y va a ser un tema bien interesante porque vamos a estar haciendo un formato variado donde vamos a ir conversando de cada uno de estos tipos de inteligencia de acuerdo a la teoría, pero además lo vamos a ir desglosando con información personal, práctica y de entendimiento. Antes de iniciar, recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales, porque si estás con teletrabajo y no tienes mobiliario adecuado, entonces te invitamos a conocer todos los productos de la empresa que tienen sillas al mayor y que las puedes ubicar a través de su cuenta de Instagram @sillasalmayor o ver todo su catálogo en su página web de www.smcl.cl. Y si hablar de comida se trata, cuando te provoque algo súper rico, si es un volteado, algún producto de panadería, de pastelería, debes correr a la cuenta de Instagram de @buenpan.cl para que puedas disfrutar del rico sabor venezolano en todos sus productos. También puedes consultar el servicio de delivery a través del +569 36780163. Como los fritos sabe mejor, así que cuando te provoque comer unos ricos pequeños, pastelitos, mandocas o te antojes los fines de semana unas empanadas, ve a la cuenta de @fritangaexpress y allí vas a tener una variedad de productos para disfrutar. Recuerda que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección, producción general y en los controles, Maylin Naveda. Y si quieres comunicarte al WhatsApp de la radio, lo puedes hacer a través del +569 859 83924 o escucharnos a través de www.conectadoscontigoradio.com. Iniciamos entonces nuestro programa hablando, como de costumbre, primero de nuestras recomendaciones. Hoy vamos a escuchar qué nos trae para conversar y sugerirnos nuestro querido Felipe. Cuéntanos, Felipe, ¿qué traes para el día de hoy en recomendaciones? Rosemary, el día de hoy tengo dos recomendaciones. Uno es un libro y el otro es una película. Y voy a empezar por el libro porque me es muy grato conversar sobre él, ya que es de unos amigos bastante cercanos, conferencistas, que de verdad que le han puesto bastante empeño. Y a la fecha del programa que estamos grabando, esto se estrenó la semana pasada, o el lanzamiento se hizo de forma virtual el 1 de septiembre, perdón, me adelanté en los meses. Y este libro lleva por nombre Personas compran líderes. Y también esta es como una evolución del libro Personas compran personas de Carlos Rosales, y ahora están creando uno nuevo donde Carlos Rosales se está uniendo con Amancio Ojeda y lleva por nombre este libro Líderes compran líderes. Básicamente dice cómo vender más usando los 4 secretos del liderazgo ecléctico de personas están comprando líderes, que nace desde las necesidades de sus autores, quienes se unen para lograr hacer una síntesis en sus conocimientos. Por un lado, un vendedor reconocido nacional e internacionalmente, como lo es Carlos, y por el otro, un líder como lo es Amancio. En este libro obtendrás ambos enfoques para los negocios modernos, porque no solo compramos productos, sino que compramos a las personas quienes los ofrecen. Y si bien todos podemos hacer una venta, un verdadero líder es aquel que es capaz de vender un producto, servicio o una idea y además impulsar a otros a que lo hagan de una manera igual, de forma exitosa. Los autores comparten este escrito para que como lector puedas tener una visión bastante expandida del mundo de los negocios y de una manera eficiente de ser un líder. Personas compran líderes manifiesta que hay que seguir evolucionando e incorporando nuevas herramientas para ser mejores vendedores y líderes. Y bueno, tuve el honor de estar en el lanzamiento online, que además lo hicieron a través de una plataforma súper increíble, donde era realidad virtual y nos sentíamos que estábamos en un escenario viendo el lanzamiento mientras Carlos y Amancio estuvieron conversando.
Este libro ya está disponible en formato digital para que lo puedan comprar en Amazon, y también pueden hacer la solicitud en tapa dura, que es el formato físico, para que lo puedan tener ahí. Y era bastante interesante porque los dos autores estaban conversando que hicieron una fusión de experiencia para hacer test y dar herramientas desde los enfoques diferentes para que las personas pudieran aterrizar mucho mejor esta idea. Y les va a ayudar muchísimo. De verdad que se proyecta que sea un libro súper interesante. Así que esa es mi recomendación del día de hoy. Porque en la segunda tiene que ver con una película que lleva por nombre La Esperanza, esa cosa con plumas. Es una película del 2020 que está en Netflix y se trata de una adolescente talentosa y optimista que esconde un enorme secreto. Ella vive con su mamá y su perro en un autobús escolar, y ante la tragedia se hace la pregunta de qué aprenderá ella a aceptar una mano amiga, porque en el desenlace, la mamá trabaja como chofer de estos autobuses escolares y durante la noche es lo que se convierte en su hogar. La verdad, como narré ahorita, la chica protagonista tiene mucho optimismo, suele ser muy alegre, hasta que le empieza a pasar una serie de acontecimientos bastante fuertes que trasladan o mutan toda esa alegría o todo ese entusiasmo, y se le empieza a percibir en la energía de la persona, en cómo se comunica, en todos sus contactos. Y bueno, eso desencadena también una serie de alertas, si se quiere ver, con las personas más cercanas, porque ella solía ayudar mucho a las personas, pero no le gustaba recibir ayuda. Y a través de la película lo que se desarrolla también de esa parte, que ella aprenda a recibir una mano amiga y verlo como un obsequio, como un regalo por todos los favores también que ella ha aportado. Así que es una película también bastante interesante por ahí. Esas son mis recomendaciones del día de hoy. Maravilloso. Entonces vamos a ir a una pausa, porque después de estas recomendaciones vuelvo, o luego de la pausa, voy a estar entonces comentándole de las recomendaciones que tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a ir a una pausa. Recuerden, estamos hoy en Personas en Crisis conversando, o vamos a estar conversando y desarrollando el tema sobre inteligencias, los tipos de inteligencia. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos en Personas en Crisis. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas de Instagram como @gotas de bienestar en Chile y @soy Felipe Rangel. Y también pueden escuchar todos los programas de la radio en formato podcast a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o si quieren buscarlo también a través de YouTube. Pueden conseguir no solo todos los programas de Personas en Crisis, sino la programación completa de la radio Conectados Contigo Radio. Estamos con nuestras recomendaciones. Ya yo di las mías el día de hoy. Vamos a ver qué nos tiene preparado Rosemary el día de hoy. Genial. Bueno, mi querido Felipe, les comento a todos los que nos están escuchando que las recomendaciones que traigo el día de hoy van 2 películas y un libro. En cuanto a las películas, la que quiero comenzar a hablar se trata de WALL-E. Es una serie, una película de Disney Pixar, en donde quiero resaltar, porque uno de los temas que vamos a estar desarrollando en el tipo de inteligencia tiene que ver con el lenguaje corporal. Así que bueno, WALL-E nos da justamente este indicio. Se estrenó en el 2008 y es un maravilloso producto de la animación de Disney Pixar, y está ambientada en el espacio exterior. Es un robot de limpieza que sigue activo en la Tierra, que pese a que está abandonado por la humanidad hace muchos siglos, se encuentra con Eve. Esto es un poco para hacer el resumen, que es una avanzada robot sonda que ha sido enviada a la Tierra buscando vestigios de vegetación. Bueno, más o menos esto se desarrolla todo el trayecto de lo que ocurre entre estos dos personajes, pero lo importante es cómo de alguna forma durante todo el desarrollo de la película no hay más que sonidos robóticos, y donde todo el escenario se maneja es básicamente con expresiones que, sin ningún tipo de interacción o diálogos complejos, todos los que podemos verla podemos comprenderla. Y es esta comunicación no verbal que a través de microexpresiones podemos incluso, y de gestos, que interactúan entre ellos y que nosotros lo podemos conversar, lo podemos entender. Entonces esto hace mucho énfasis en cómo la capacidad que tenemos el impacto que tiene
el lenguaje corporal al momento de comunicarnos y cuál es el sentido que le pudiéramos dar. Es bastante interesante, me parece que además de ser una película maravillosa, como muchos en este estilo de Disney, tiene este mensaje que es súper agradable y me gusta y lo quise rescatar para el día de hoy. Hablando también de habilidades, hay una segunda película que también me gustó y que bueno, que después que la ves muchas veces ya no sigue siendo tan graciosa, pero cuando la ves las primeras oportunidades genera mucho impacto. Ella se llama Hitch o Seducción, que tiene que ver justamente con este actor que siempre ha sido un muy buen actor, Will Smith, y últimamente ha tenido algunos temas de motivos de memes y algunos otros tipos de información que se ha generado alrededor de él. Pero bueno, sigue siendo una persona súper profesional. Y en esta película él interpreta un coach, pero de seducción, nada más ni nada menos. Así que intenta ayudar a que hombres exitosos profesionalmente puedan escalar a las habilidades seductoras y ayudar a estas personas para que sean seguros y seguras de sí mismas, especialmente trabajes con hombres, y busca básicamente esto como moraleja, que la mejor habilidad es la confianza para ser uno mismo. Muy a pesar de todo lo que ocurre dentro de la escena, de varias escenas de la película, el mensaje que quiere dar justamente es este. Y como recomendación de libro es uno que se llama Mentes Líderes, una anatomía del liderazgo. Y este es desarrollado por justamente el autor, por el creador de lo que hoy vamos a estar conversando, que son los tipos de inteligencia, y es Howard Gardner. Este libro, Una anatomía del liderazgo, está escrito por Howard Gardner, que aún cuando ya se ha hablado mucho de liderazgo, se han ignorado algunos componentes importantes. El fuerte vínculo que existe entre los creadores tradicionales, artistas y científicos y los líderes del mundo de los negocios, la política y el ejército, toma Howard en este libro y hace de la experiencia de cada uno de ellos una forma de cómo manejar el liderazgo desde otro paradigma o con otros paradigmas. Esto es un libro que habla de mentes creativas, que incluso así se llama otro de los libros de Gardner, en donde habla de la creatividad, en donde habla de las creaciones, en donde habla incluso de cómo los líderes detrás de estas figuras pueden llegar a generar paradojas interesantes para que pudiéramos encontrar más allá de lo evidente en la información en cuanto al tema del liderazgo. Aunque ahora se habla mucho de liderazgo, como decía al inicio, es un libro que te hace mostrar te enumera otros espacios que no habían sido considerados. Aborda la creatividad en base a estos creadores y cómo ellos generaron un estilo de liderazgo tan personal, tan individual en personajes o personalidades tales como Martin Luther King, Robert Oppenheimer, el Papa Juan Pablo XXIII, o sea, que fueron personas que hicieron dentro de sus espacios un tipo de liderazgo diferente y que fueron en sus épocas bien revolucionarios. Así que esto es mi tercera recomendación. Aquí les dejo entonces con ellas. Excelente, Rosemary, y tal cual hacen una vinculación tan interesante porque todo esto es parte de lo que vamos a conversar de los tipos de inteligencia. Indudablemente lo vinculan mucho con los tipos de liderazgo, principalmente en la parte organizacional, pero poco a poco se ha empezado a propagar en otros ámbitos con una mayor fuerza. Y bueno, es que siempre estamos alineados también con la recomendación del libro de Carlos Yamancio, que Líderes compran líderes, va en vinculación con eso. Así que creo que es un buen punto para poder conversar con esta introducción. Y creo que un punto también necesario de entender es que muchas veces las personas desde los niños se empiezan como a preguntar desde su forma de aprendizaje, cómo son en los colegios, que quizás algunos son más dedicados a lo que es el deporte, quizás algunos son más dedicados a hacer la parte de matemáticas, otros a pintar y todo, y obviamente con el tiempo hemos logrado entender mucho más esto. Sin embargo, la parte educativa no ha logrado cambiar. Pero creo que también es un poco complejo entender con todos los tipos de inteligencia y poder segmentar y dividir, porque pudiéramos llegarlo a hacer por tipos de inteligencia, pero debajo de eso también hay una serie de elementos de formas de aprendizaje, por ejemplo, que tendríamos que hacer muchas subdivisiones y sería un poco complejo. Pero creo que es importante, al entenderlos nosotros, transmitirle también a nuestros niños para empezar a crearlo
de una forma más nutritiva en conocimiento y con una cultura diferente en familia, que puedan entender esto de los tipos de inteligencia y poder implementarlo de una forma más eficiente. Sí, efectivamente, mi querido Felipe, porque eso que acabas de decir responde a el por qué no todos somos iguales y por qué cada persona tiene la capacidad de desarrollar diferentes habilidades, y estos intelectos nos hacen diferenciarnos por características, condiciones de personalidad, condiciones sociales, condiciones distintas, hasta incluso tiene que ver con motivaciones. Y es que si nos llegasen a preguntar quién era más inteligente y hablamos de Albert Einstein o algún jugador como, no sé, Messi puede ser, hablando también en este mundo de la farándula que recientemente estuvo muy nombrado Messi, probablemente pensáramos que el más inteligente fue Albert Einstein, porque estamos hablando de que el sentido común siempre nos ha hablado de que el paradigma de la inteligencia está relacionado a las capacidades de resolución científicas o matemáticas. Y por muchos años ha sido el estándar de que si sacabas alto promedio, calificaciones especialmente en matemáticas o en las materias de ciencia, entonces eras muy inteligente. Y eso se relacionaba de forma direccional. Pero nos hemos ido encontrando informaciones que han confirmado que eso no necesariamente es así. Pero justo eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, mi querido Felipe, y vamos a estarlo desarrollando y conversando a partir del próximo bloque. Vamos a una pausa y volvemos en poco. Seguimos en Personas en Crisis, hoy conversando sobre los tipos de inteligencia y además, antes de iniciar, recordarles que tanto este como todos los programas están siendo grabados y los pueden volver a escuchar, compartir o incluso recordar nuevamente cuando los puedan adquirir o puedan ir y buscarlos en formato podcast a través de las plataformas de Google Podcast, de Spotify, de YouTube y algunas otras que puedan en todas sus opciones. Vamos entonces a conversar un poco de las inteligencias, y esto es importante dar un contexto, y es el hecho de que hablar de tipos de inteligencia surge a raíz de un psicólogo llamado Howard Gardner, que lo mencionaba en uno de los libros que recomendé al inicio. Él fue el primero en hablar de varias inteligencias o de la famosa teoría de las inteligencias múltiples. Aun cuando estas están diferenciadas, se relacionan, y es hasta llegada a las ideas de este psicólogo, investigador y profesor que es de Harvard. El pensamiento que se predominaba hasta ese momento era que el éxito académico estaba relacionado a condiciones de la física o de la química o de la matemática, y eso era como la base. Por mucho tiempo además se hablaba de que cuando las personas tenían coeficiente intelectual, lo que medían eran las respuestas ante situaciones del tema matemático o del tema lógico matemático. Pero después nos hemos encontrado que muchas personas pueden llegar a tener éxito en los negocios, en el arte, en la cultura, en el deporte, en las relaciones personales, y no se entendía cómo estas personas podían llegar a estos logros, estos éxitos. Y era la comparación de que, bueno, que durante la época académica las personas podían llegar a tener alto rendimiento académico, pero al momento de encontrarse en la vida laboral no eran tan exitosos como lo eran en la parte académica. Entonces allí comenzaron a generarse estas investigaciones, y este señor, Howard Gardner, determinó que eran 8 los tipos de inteligencia que se podían encontrar en la sociedad en general, y que algunas personas podían llegar a tener más de un tipo de inteligencia, y que esto no era determinante, que incluso se podían llegar a desarrollar. Entre esas, las que voy a mencionar son las básicas que él determina, y ya luego con el pasar del tiempo se encontraron algunas otras, pero vamos a comenzar hoy, o vamos a estar conversando hoy sobre estas, y entre ellas está la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia corporal sinestésica, la inteligencia musical, interpersonal, la inteligencia intrapersonal e inteligencia naturalista.
Con el tiempo luego apareció una que hemos hablado en algún otro momento y es la inteligencia emocional, pero esa no estaba dentro de las principales que determina Howard. Así que bueno, de esa manera, mi querido Felipe, llegamos a este tema, ¿no? Hablar de inteligencia es que es maravilloso pensar que nuestras diferencias nos pueden hacer inteligentes sin necesariamente ponernos con un coeficiente intelectual. Así es, Rosemary. Bueno, con todo esto se han desarrollado muchas teorías, muchos test de inteligencia, cada uno tratando de enfocarse en algo diferente. Y buenísima la acotación, igual que dijiste, que las principales fueron 8. Y bueno, hoy por hoy que se empieza a hablar mucho de inteligencia emocional, que nosotros mismos hemos hablado acá en un programa de eso, pero también que las personas que nos escuchan sepan que no se extrañen que van a conseguir algunos donde dicen que son 12, a veces dicen que son 11 tipos de inteligencia, a veces son un poco más. Son diversas teorías que a veces desglosan un poquito más o hacen algunos otros estudios, pero el día de hoy nosotros principalmente vamos a tomar esto de Howard, que son 8. Quizás hablemos un poco de la inteligencia emocional porque es algo que es bastante importante y que ya hemos tratado acá como para tenerlo como un plus, un extra. Y tal cual como también indicabas eso, que las personas sepan que esto se puede desarrollar y que pueden ir como equilibrando, ir trabajando también un poco de las inteligencias. Una vez yo le he dado un test, How to Fascinate, cómo tú fascinas, y hablaba que ella lo muestra a través de arqueotipos y que proyecta que uno puede tener 2 principales. Quizás acá en términos de inteligencia podemos nosotros empezar a determinar cuáles son nuestras inteligencias más fuertes y cómo utilizarlas y cómo sacar un provecho. Porque esto también siempre tiene que ver con el contexto, en donde lo aplicamos, cómo lo aplicamos, con qué personas, en qué entorno. Hay muchos factores que también nos pueden influir un poquito en eso. Y que no nos quedemos con la creencia limitante de, no, es que yo no soy bueno en matemáticas, no, es que yo no soy bueno en tal cosa. Se puede ir desarrollando. ¿Que quizás te cueste más? Sí, porque obviamente no todos sabemos de todo. Quizás sí nos cueste muchísimo desarrollar esa inteligencia, pero se puede llegar a hacer y se puede empezar a trabajar, porque creo que eso también va un poco con el enfoque. Así es. Suele pasar de que, bueno, quizás no sepas en matemática, pero consigues un trabajo de contabilidad, con el tiempo vas a empezar a entenderlo mucho más y se te va a facilitar y vas a, no sé, a sumar, a restar por lo menos de una forma más rápida. Pero si es algo que tú no frecuentas, porque, no sé, eres pintor o eres músico o algo, obviamente estás como dejando de utilizar, si se quiere ver, esa área, veámoslo como ese departamento de inteligencia. Entonces, creo que vamos a ir a una pausa musical, Rosemary, y al regresar empezamos a desglosar cada una de las inteligencias. Me parece. Regresamos a Personas en Crisis. Recuerden que pueden inscribirnos a través del WhatsApp de la radio, más 569-8598-3924, y que también nos pueden escuchar, en caso de que estén desde la aplicación, a través de la página web www.conectadoscontigo radio, y ahí también pueden conseguir toda la programación que tenemos preparada para ustedes. Entonces, Rosemary, comencemos con estos de las definiciones de los tipos de inteligencia. Y bueno, para eso estamos en una de tus áreas fuertes, para que nos puedas dar todo ese conocimiento teórico de qué se trata cada una de estas inteligencias. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar una por una y con ella vamos hablando en qué consisten y llevándolos a la práctica. A ver, hay una de las primeras que se llama lingüístico-verbal. Esta es la inteligencia que hace mención a los grandes oradores, los políticos, y que es común también en escritores, poetas o cantantes. Esta es una habilidad una condición desarrollada en donde se tiene especial como facilidad para la lectura, el habla, la escritura y la escucha activa de sus interlocutores. Eso es más o menos la definición. Entonces, por supuesto, yo creo que aquí estamos en esta es una de las nuestras, mi querido Felipe, la lingüístico-verbal, porque mira que nos gusta hablar, ¿no? Así que aquí pudiéramos estar encontrándonos nosotros con esta capacidad de hablar, de escribir, de escuchar a otros. Quizás este tema de ser oradores es también parte del desarrollo que vamos a poder permitirnos por condiciones específicas. Y bueno, y si tenemos el interés o la motivación, va a ser mucho más fácil. No necesariamente tienes que ser un artista, y ya hablo de artista como un cantante, para que al montarte en el escenario te sientas a gusto.
Puedes ser también una persona como conferencista, como relator, como facilitador, y también te puedes disfrutar el hecho de estar participando ante un público y compartiendo tus conocimientos con ellos. Así que eso es bastante, a mí me encanta. Esta inteligencia como que también va conmigo. Sí, vamos ahí en el sentido y sobre todo con lo que dices en el habla, que nos decimos, no vamos a hablar tanto y ya estamos sobre el límite del tiempo. Y eso nos pasa en diferentes aspectos, pero bueno, igual un poco reforzando lo que indicaba, que entender eso, las habilidades, de qué se trata con el tipo de inteligencia y cómo aplicarlo, porque tal cual yo puedo decir que como conferencista o dar un taller, una charla, hablar para el programa de radio puedo llegar a hablar bastante, pero quizás contar chistes no me siento nada, y ya eso no diría yo que no tengo la inteligencia lingüística o que no soy bueno en eso, sino que son expresiones y proyecciones totalmente diferentes. Igual quizás al escribir un poema, no me va a salir pero para nada bien un poema, además que es algo que tampoco he intentado, pero no me siento apto como para desarrollarlo, pero quizás escribir un artículo en el área donde tengo mayor experticia, sí lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, vamos con este mensaje, se lo voy a repetir mucho, para que quede bien reforzado de eso, de entender el tipo de inteligencia y cómo va a hacer las expresiones con las diferentes habilidades y el entorno, cómo lo podemos aprovechar por ahí. Aprovechemos eso que acabas de decir, porque para el tema de emprendimiento, esta inteligencia es súper importante. Las personas que inician, y esto es sobre todo donde más te sientes cómodo, y esto es más tu área, Felipe, pero efectivamente cuando las personas están en un emprendimiento necesitan aprender a vender su emprendimiento, y entonces pues la inteligencia lingüística es necesario que la puedan desarrollar. No es algo que no necesariamente la deben de tener antes de emprender, pero es necesario que el empresario, el emprendedor, desarrolle la facilidad para escribir o para hablar. Así es, Rosemary. ¿Qué otro tipo de inteligencia nos tiene para definir por ahí? Genial, avancemos entonces. Quedemos ahora con otra de las inteligencias, que es la lógico-matemática y la espacial. De esta me voy a quedar y voy a unir ambas porque están muy relacionadas, ¿no? Estamos hablando de que la lógica matemática es la común, la que hemos hasta ahora hablado siempre cuando mencionábamos de inteligencia, y es la relacionada a lo científico. Es la capacidad justamente para el cálculo, la hipótesis, la abstracción o el razonamiento. Es el modelo tradicional que tiene que ver con coeficiente intelectual. Cuando hacíamos una prueba, o incluso también acá en Chile se realizan unas pruebas de aptitud para el inicio de la vida universitaria, las personas se basan en este tipo de inteligencia, lógico-matemática. Pero también tenemos otra que está bastante, no sé no solamente si pudiera ser el término nuevo, pero es muy acorde a esta capacidad de razonamiento y de abstracción, y tiene que ver con la inteligencia espacial, Felipe, porque esta es la que justamente utilizan las personas para el detalle, para los aspectos visuales, para dibujar, para crear imágenes tanto mentales como visuales. Entonces, esta es la capacidad de tener o de desarrollar que se suele encontrar con arquitectos, con diseñadores, con pilotos, con fotógrafos, con directores de cine o artistas. Esto es espacial. Entonces, para mí es una de las cosas que típico de las pruebas donde te evalúan el coeficiente intelectual, en donde además de lo lógico-matemático también está lo visoespacial. Entonces están estas figuritas que te colocan, que somos nosotros los psicólogos expertos en colocar este tipo de test, en donde tienes que hacer como la secuencia, los patrones, hacer identificación de cuál es la que se parece, cuál es la diferencia de una con la otra, y eso va mucho a lo espacial, a la abstracción de la imagen para poder ubicarla. Así que esa también es otra de las que las quiero unir, son dos, está la inteligencia lógico-matemática y está la inteligencia espacial. Y en cuanto a la lógica matemática, aporto algo antes de continuar a la siguiente, y es que esto también es importante para los emprendedores. Es necesario que tengamos capacidades de contabilizar, que si no te gustan los números, pues en algún momento le vas a tener que agarrar algo de amor a ellos para poder darle valor a tu trabajo, al producto o al servicio, y eso es numérico. Entonces, el hecho de que no sea tu fuerte o no sea tu inteligencia predominante no quiere decir que no la puedas desarrollar o no la puedas tener.
Claro, así es. Y ahí es donde les indico, Rosemary, que tal cual no vamos a saber de todo ni vamos a ocupar todos los cargos cuando estamos en un emprendimiento con el ejemplo que indicaste, pero sí tener conocimientos básicos para que en el caso de que tengamos una persona designada en esa área, nosotros podamos supervisar y podamos entender. Porque pasa en el emprendimiento que a veces estos departamentos o las áreas más importantes de un negocio se ven como separadas y todo tiene una pequeña línea de vinculación que tiene que tener sentido. Porque si yo, por ejemplo, me estoy dedicando, voy a ser más creativo en la parte de marketing y digo, no, yo manejo las redes sociales, yo hago la publicidad y todo, bueno, tienes que tener un sentido con la parte numérica para ver cuánto le vas a invertir, qué impacto positivo tiene esto o no. Sí, entonces Así todo, es. como digo, tiene una pequeña línea y aquí vemos cómo lo vamos a alter. Hay otro tipo de inteligencia que vamos a definir esta para luego ir a una pequeña pausa musical que tiene que ver con la inteligencia musical. Y esta sí yo me declaro que carezco de esta inteligencia. Trato ahí de desarrollarla, pero me cuesta. Pero hay personas que tienen una habilidad increíble y casi que innata con todo lo que es el cantar, el escuchar música, tocar instrumentos. Cómo se imagina incluso en su propio cerebro las personas que componen, de cómo hacer una canción. Y es algo tan increíble que repito, pues, yo que declaro que carezco un poco de esta inteligencia, no termino de concebir, pero cuando escucho y conozco personas que están en el ámbito musical, te lo describen de una manera tan mágica y tan genial que es como, wow, qué maravilloso. Así es, esa es una de las que yo tampoco tengo, pero que sí disfruto de la música. Me encanta bailar, pero esa es otro tipo de inteligencia. Vamos entonces, Felipe, a una pausa musical porque cuando regresemos vamos a conversar de las siguientes y vamos a seguir invitando a los que nos están escuchando a que esta información la asuman como algo que van a poder desarrollar y que no necesariamente se deban encontrar en una específico. Podemos tener varias de las inteligencias mencionadas o de las que nos vamos a mencionar luego, pero que no necesariamente se nos defina en una sola. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos. Seguimos en Personas en Crisis, hoy conversando sobre los tipos de inteligencia. Recuerden que al momento de conversar con nosotros lo pueden hacer de diferentes formas, pero pueden incluir la opción de escribirnos al WhatsApp de la radio o irse a la página web si nos están escuchando por allí y van a encontrar el logo de WhatsApp. Al dar un clic pueden ir directamente y dejarnos sus comentarios o preguntas. Seguimos con inteligencia y los tipos de inteligencia y en esta me gustaría que conversáramos y explicáramos un poco en qué consiste esta de la corporal sinestésica, que era la que les decía en el bloque anterior, que aun cuando yo no tengo muy desarrollado este oído musical y no soy nada que ver con cantante ni compositora, pero de algo sí me puedo sentir muy a gusto y es bailando. Ahora, que sea muy buena bailarina es otra cosa, pero a mí me gusta bailar. Y me encanta este tema de la coordinación, de la rapidez y me encanta. En eso consiste esta inteligencia. Quienes tienen esta inteligencia desarrollada poseen un gran equilibrio, flexibilidad y coordinación ojo-mano y son súper rápidos. Así que personas o empleos o profesiones relacionadas a esta inteligencia son aquellos tales como actor, cirujano, modelos, deportistas, bailarín, incluso escultores. Entonces, es todo aquello que incluya lo corporal. Y cuando hablamos de los sinestésicos, estamos hablando justamente de lo mismo, un tipo de inteligencia que va al contacto. Y me parece que muchas personas pudieran tener esta y no saben que la tienen. Aprenderse los pasos de un baile y coreografías no es tan fácil, así que si esta es tu área, desarróllala y aprovéchala al máximo porque tienes este tipo de inteligencia. Hablando de otras inteligencias, Felipe, está también la interpersonal y la intrapersonal. ¿Qué crees tú que significa esto, mi querido Felipe? Háblanos un poco de lo que entiendes de estas inteligencias. Bueno, estas dos están vinculadas más con la parte de socialización o no, porque ahí vamos a ver la diferencia de qué tan fácil nos es comunicarnos y relacionarnos con otras personas o si por el contrario somos un poquito más retraídos. Es correcto. Entonces, allí yo creo que pudiéramos incluso mencionar que cuando somos personas que tenemos tendencia a dar clases o que se nos da naturalmente esto de enseñar a otros, pudiéramos estar allí dentro de la inteligencia interpersonal.
porque es justamente una inteligencia que va con la facilidad para entender los sentimientos e intenciones de otros. Ahí es donde hablamos de la empatía o de la inteligencia que va de ayudar a los demás. El psicólogo, los psiquiatras, los pedagogos, los profesores, los abogados pudieran tener una alta dosis de inteligencia interpersonal. Así que eso pudiera allí, mientras que la intrapersonal va más a la capacidad de la autoevaluación de los sentimientos y de las metas de que el individuo se plantea. Esto tiene que ver con individuos más reflexivos, no está asociada a ninguna profesión concreta porque se puede dar en diferentes áreas. Esto va más a lo interno, intrapersonal, va más a lo individual. ¿En cuál de estos te sientes identificado, Felipe? Me iba a quedar más en mi opinión en la kinestésica, porque fíjate que a pesar de que mi forma de aprendizaje es más kinestésico, Rosemary, y tengo que estar en activo, movimiento o algo, porque la monotonía igual me suele aburrir y todo lo demás, sufro de algo que se llama propiocepción, y voy a tomar el pequeño espacio que nos quede para conversar de eso. Y esto se lo escuché fue a un coach que estaba hablando y no conocía el término, la verdad. Y es que yo puedo estar contigo sentado en un sofá o no sé, en algún lado, y si voy a intentar quizás acercarme o abrazarte, no te extrañe que por error te clave un codo en una costilla o en una pierna, porque a veces la dimensión del espacio pierdo esa capacidad que tiene que igual que ver con la parte kinestésica, pero fíjate que como un lado a favor y un lado en contra. O puedo estar caminando contigo haciendo compras en un mall y fácilmente te golpeo con las bolsas sin darme cuenta. Y yo como, ok, ¿por qué te moviste? Y resulta que fui yo que no estoy midiendo bien. Pero esa parte kinestésica, a pesar de que no la controlo del todo, es una de mis formas de aprendizaje más favorables. Entonces fíjate que es como un poco, no sé, descabellado quizás por ese aspecto. Y me voy a quedar con la siguiente inteligencia, porque el tiempo se nos está yendo por ahí. Y no podemos dejar de mencionarla, que la octava es la inteligencia naturista, que estas son personas que tienen más gusto por temas medioambientales, de plantas, de animales, que les gusta ir a acampar, que les gusta hacer senderismo. Hay personas que son mucho más apasionadas también en esto, sobre todo con los animales. Y hace poco hablaba justo de un primo que recordaba que él tenía casi que un zoológico en la casa. En mi caso me gusta la parte naturista, pero más como irme hacia la montaña, viajar, hacer senderismo, pero con cautela, porque yo no me puedo alejar mucho de la ciudad. Hay personas que sí son tan apasionadas y que tienen tan desarrollada esta inteligencia que pueden acampar 2 semanas perfectamente y alejarse completamente de la ciudad y son felices. ¿Cómo eres tú en este aspecto, Romero? No, yo necesito la tecnología, a mí me hace falta las comodidades. A mí me gusta, sí, por supuesto, estar en la playa, hacer camping en la playa, me encanta lanzarme un detox de la sociedad un rato o del ritmo de la ciudad, pero me hace falta también mi cama cómoda, mi agua caliente, mi sábana que me cobija rico, o sea, eso también. Aun cuando hay cosas que se pueden llevar a los campings, y ahí es en donde con tantas cosas que se han podido avanzar en esa área, pero nada como estar allí en un espacio más cómodo. Así es, yo casi que pediría una montaña con Wi-Fi y buena tecnología, estaría feliz, con mucho gusto. Pero bien, Rosemary, nos queda, dijimos que vamos a hablar de una inteligencia adicional, que es una inteligencia adicional que es la emocional, y para eso, bueno, qué mejor que darte a ti el espacio para que nos comentes un poquito. Bueno, maravilloso. Esta es una inteligencia que efectivamente, tal y como indica su nombre, nos hace referencia a cómo manejamos nuestras emociones y cómo podemos hacer de ella una capacidad para entender a los demás y de esa forma también poder incluso empatizar. No solamente se trata de hacer que conozcamos nuestras emociones, sino que además podamos gestionarlas. Hablar de la inteligencia emocional nos permite hacer consciente de que el mundo gira desde la emoción y que nosotros somos seres emocionales. Tener esta inteligencia desarrollada o desarrollar este tipo de inteligencia nos hace, desde su creador, que se llama Daniel Goleman, quien fue el defensor de este tipo de inteligencia,
considerar lo imprescindible que es usar correctamente nuestras emociones y expresarlas, no sustituirlas, no evadirlas, no eliminarlas, sino que hacer una gestión correcta de las mismas para resolver problemas o conflictos, ser más creativos, construir, ser más proactivo y alcanzar acuerdos con el resto de las personas. Eso de manera puntual. Bueno, ahí tenemos las 9 inteligencias en este caso que nosotros describimos. Para quienes quieran profundizar un poco más, pueden buscar las diferentes teorías, igual que les mencionamos, donde pueden conseguir 12, 13, 11 tipos de inteligencia y continuar con eso para que sigan entendiéndose y sigan aplicando cuál van a desarrollar y qué técnicas quieren implementar. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver en un próximo programa de Personas en Crisis, que vamos a seguir trayendo temas más interesantes por ahí. Recuerden que le estamos acompañando en este espacio, por mi lado, Felipe Rangel y Mary Hernández. Bueno, este espacio también llegó gracias a nuestros aliados comerciales y si tienes un niño y necesitas una guardería, tienes que buscar a Tío Conejo en Casa. Y si no sabes qué es lo que es, pues se trata de un programa online para consentidos de la casa entre 18 meses y 5 años, que contemplan los primeros pasitos escolares, de estimulación, diversión y entretenimiento. Además ofrece un día de prueba también totalmente gratis para que puedas ver toda la metodología y cómo está la plataforma, para que puedas tener una guardería desde tu casa. Y si lo que te está provocando a esta hora de la tarde es una rica pizza, pues entonces, ¿quién mejor que One Pizza para hacerte llegar con la salsa que deseas y acompañándolo con lo que más te gusta? Pues entonces ahí vas a tener. Ellos están en Instagram como @onepizza.cl. Si necesitas mudarte y estás buscando quien te haga dicha mudanza, te haga el flete, debes visitar tuflete.cl, que también está enfocado en apoyar en pymes o hacer traslados particulares, ya sea por tu casa o por una oficina o un local comercial. También los puedes buscar a ellos a través de Instagram como tuflete.cl o escribirles al WhatsApp +569 5694 8906. Sigan en Conectados Contigo Radio. Recuerden que estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Naveda. Y también recuerden visitarnos en nuestras cuentas de Instagram como @soyFelipeRangel y @Gotas de Bienestar en Chile. Que tengan entonces todos un feliz martes y nos vemos el próximo programa. Que estén muy bien.